Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 165 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde encontrarás todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más como hoy para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy continuamos con esta sección mensual en el podcast porque seguimos con los Casual Fridays, esta vez en la edición número 2. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com. Y conmigo a mi lado, Luis Miguel del Cerro, socio de 1+1 Comunicación, que lleva, entre otras publicaciones, MTV Pro y Mayot. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí a ver si deseando que acabe el verano. ¿Deseando que acabe para volver otra vez a trabajar y volver a tu rutina o porque ya estás cansado de que no tengas equipo? Estoy más bien cansado, lo segundo. De tener a todo el mundo, a todo el equipo funcionando y bueno, como comentabas en el podcast anterior, pues un poco quitar un poco esa dinámica de falsas vacaciones, ¿sabes? Yo estoy trabajando, yo no estoy de vacaciones, pero la sensación de que, claro, de que parece que en agosto todo se tranquiliza, en julio también todo es más tranquilo, pero como te dije la semana pasada, o sea, la última vez que grabamos, no la semana pasada, la última vez que grabamos, eso no... A mí, por lo menos en mi caso, no ha sido así. No ha sido así, realmente, pero tú has cogido vacaciones. Bueno, realmente los dos hemos vuelto ya de vacaciones, estamos grabando este podcast un poco a la vuelta, más o menos con diferentes pisadas de acelerador, con horas intermitentes a lo largo del día, pero sobre todo por volver a retomar los episodios de Casual Friday, que como sabéis son episodios en los que hablamos un poco del tema del emprendimiento, de temas de actualidad y del día a día de aquellos que crean proyectos, que gestionan proyectos y un poco contar también, destapar un poquito cosas que hay por debajo de la mesa. Pero bueno, lo primero es lo primero y ya que hemos estado en agosto y hemos estado de vacaciones, ¿qué tal tus vacaciones, Luis? ¿Has tenido vacaciones realmente, no? He tenido vacaciones realmente, las vacaciones del emprendedor, pero vacaciones y nada, bien. Entonces, ya sabes que tuvimos que hacer un cambio de planes porque el vehículo está en el taller, pero bueno. Has tenido problemas ahí con el coche, bastantes problemas. Sí. Con el coche tengo muchos problemas, así que problemas, como digo yo, de hombre blanco heterosexual europeo, pero nada grave, pero bueno, que trastorna. Y aparte que los problemas de los coches suelen venir siempre en verano, ¿no? Cuando lo vas a coger para irte de vacaciones y falla. Bueno, yo llevo desde primavera, o sea que yo lo extiendo mi temporada de problemas con el coche. Bien. Desde el mes de abril, o sea que no pasa nada. Bien. Bueno. ¿Y ya lo has solucionado o no? Todavía no. No. Ahí sí. ¿Todavía sigue con el coche en el taller? En el taller, sí, amigo, sí. Bueno, pues le están haciendo un diagnóstico que eso, vamos, le están cambiando el condensador de flujo ya. Hace 2 meses que les había salido más a cuenta darme un coche nuevo y ya está. Pero bueno, no va a ser el caso. No es el objeto del podcast, de contar mis penas con mi coche. Bueno, tú cuenta tus penas con el coche, si quieres. Vamos a hablar... No. Antes de hablar de las penas de tu coche, hablemos de tus vacaciones, porque tú has tenido vacaciones de emprendedor. Cuéntanos eso. Bueno, a ver, hay 2 tipos de vacaciones de emprendedor. La del emprendedor que no hace vacaciones, o sea, que está simulando que está de vacaciones. Y yo estoy en esa fase de mi vida ya con la edad que tengo en la que no me puedo permitir eso, más que nada por no acabar en divorcio, por atender a mi hija que se merece mucho más tiempo de su padre, y segundo, porque ya la salud ni la mente me dan para eso. Pero las vacaciones del emprendedor yo llamo pues ese tipo de vacaciones en las que efectivamente tú vas a la playa, vas a la piscina, vas tal, pero las notificaciones en el móvil suenan, de repente de vez en cuando recibes una llamada de alguien que necesita tu ayuda, sea cliente o no, y de vez en cuando pues por la mañana a primera hora pues es muy difícil no echarle un vistazo al email por subir algún fuego. Si no hay ningún fuego, pues ya está. Hay algunos emails que incluso directamente te los saltas, ¿no? Los emails de operativa del día a día de una empresa. Scroll directamente. Claro, no, sí, eso ya no, eso tienes que estar ahí, porque claro, si no son vacaciones. Pero sí, hay algún email de cliente urgente, aunque solo sea para reenviarlos. A ver, el problema de eso es que realmente lo que sí que no consigues es la desconexión absoluta, al menos en mi caso.
no consigues al final. En el momento que tú abres el email o al momento que recibes una notificación, ya tu cabeza se activa, ya el cortisol vuelve otra vez a activarse y es muy difícil. Y si encima hay un marrón, pues entonces ya estás de los nervios, que por fortuna este año no ha sido el caso, pero algún No ha año me ha habido, tocado. esta vez no ha habido. No, pero Pues algún yo año te me ha tengo que tocado. decir que yo no he tenido muchas vacaciones porque al final la verdad que llevaba bastante ritmo, como sabes, desde el principio, desde noviembre sin parar, con muchos meses sin horario, ya a partir de junio me puse el horario y realmente he tenido una semana en la que sí he conseguido desconectar, porque aparte lo decidimos así, más que nada yo tengo 2 niños, como sabes, y nos fuimos a la playa una semana y realmente ahí he desconectado porque apenas he abierto el correo y ya luego, bueno, la siguiente semana pues me he pillado algunos días sueltos por el tema de quedarme con los niños o poder hacer cosas o hacer algo aquí por Madrid, pero realmente esa semana sí la he desconectado. Eso sí, se me ha quedado corta, ya se me ha olvidado. Yo al final lo de tener 2-3 semanas este año era inviable, porque al final con todos los proyectos que hay a la vuelta de septiembre no tenía tiempo material, pero sí necesitaba esa semana de desconexión total que la verdad que yo pensaba que le iba a tener y la he tenido realmente. He estado viendo el periódico, viendo tranquilamente las redes sociales, algún momento en leer un libro en lo que me dejaba los niños, he estado con los niños jugando en la playa, o sea, una sensación de vacaciones real, eso sí, cortitas porque han sido solamente una semana, unos días, realmente. Pero bueno, la verdad que ahí me siento afortunado en este sentido. Pues afortunado eres, sí, la cosa como son. Afortunado soy. Que te dure, que te dure. Bueno, el año que viene ya veremos, pero este año, por lo menos, a menos una semana. Yo creo que 4, 5, 6 días de desconexión total, de no tener... Aparte me lo propuse de justo los días de no mirar el correo más o menos en unos días que estuve apretando los días anteriores para dejar cerrados ciertos temas y muchos temas. Y ahí pude más o menos un poco compaginar, porque como sabes, estoy con varios proyectos de lanzamiento en el segundo semestre, que todavía no puedo decir. Y en agosto preparar proyectos es complicado porque muchas empresas cierran, muchas fábricas cierran, muchos colaboradores y muchas agencias cierran y ha sido un poco de ir atando cabos y poder un poco equilibrar. Pero sí, la verdad y luego la vuelta, que luego hablaremos un poco de la vuelta me la he tomado con cierto momento de relativizar las cosas. Que eso creo que es importante hablar de lo de la vuelta de las vacaciones. Pero tú ya estás trabajando, ¿no? Me decías que ya has vuelto de Sí, vacaciones. bueno, yo llevo ya 2 semanas dando todo. No, lo que te voy a decir de las vacaciones, para mí el mayor problema que tengo es que al trabajar en comunicación digital y en periodismo, pues al final a mí mi trabajo me persigue. Es decir, yo si entro en redes sociales, voy a ver las redes sociales Hombre, y a mí. con el ciclismo, con el mundo que manejamos. Nosotros trabajamos bicis, motos, coches, pues todo eso yo voy a abrir, voy a ver lo que publican las marcas, es inevitable, no le puedo decir a Instagram que me vete, que además en mi caso mi trabajo también es mi afición y mi hobby. Es decir, yo estaba en vacaciones viendo el Tour de Francia. Entonces, si veo el Tour de Francia, también influye en mi trabajo, en las publicaciones de ciclismo. Bueno, estoy viendo lo que hacen las marcas, estoy viendo lo que hace mi competencia, estoy viendo lo que hacemos nosotros, bien y mal. Entonces, es muy difícil. De hecho, las redes sociales justo es lo que intento ver menos por eso. Pero aún así, ya te digo, me pongo la tele, ¿qué hago? ¿No veo el Tour? Claro, voy a ver el Tour, lo llevo viendo desde que era un chico, pues lo ves. Entonces, pasan cosas, pues dices, ostras, pues igual teníamos que escribir sobre eso o hablar sobre eso. Es un poco complicado, ¿no? Cuando trabajas en algo que también es tu pasión y que no lo puedes separar. Te quiero decir que si pasa alguna noticia, pues la vas a ver hasta en el telediario. Sí, pero luego el tema de la creatividad. A mí me parece que es importante el tema de vacaciones para los emprendedores porque fomenta la creatividad. Y esto es un tema que también es importante. De hecho, de cuando te liberas ya la cabeza del día a día, de la rutina, de estar un poco ahí enganchado y atascado con muchos temas, llegas a vacaciones, te liberas la mente. Si no te pones malo, dependiendo de la presión, porque muchas veces justo empiezas las vacaciones y te pones malo, cuando tu cuerpo se relaja y baja defensas. Sí. Y luego, por otro lado, el tema de la creatividad, que esa semana yo que he estado en la playa, la verdad que han salido un montón de ideas, de proyectos que estaba apuntando en el móvil porque me salían solos, realmente. Estaba ahí como sin la presión de tener que pensar. Yo creo que es más que creatividad, es momentos de tranquilidad mental que dan lugar a claridad.
Yo creo que esa es la clave. Pero te pasa igual, muchas de las mejores ideas que tienes te surgen en la ducha o paseando. Porque en ese momento tu cuerpo O con la sale bici. de... Sí, o en la bici, pero sales de la dinámica de la llamada, del email, del chat, de todo. De repente, salirte unos días. Es un poco también un poco triste, porque a veces también hace que no estés en donde tienes que estar. No estés situado donde tienes que estar, que estés centrado con la gente que te rodea. O sea, es inevitable, pero hay momentos en los que puedes no estar presente porque además también, oye, te llega una buena idea, un buen razonamiento. A mí es cierto que en momentos de vacaciones o de descanso sí que me han dado cierta claridad mental porque de repente, en lugar de que ir, es como cuando vas por un pasillo y te van empujando por detrás. Es una situación súper desagradable porque lo que haces es como defenderte para que dejen de empujarte y es asqueroso. Y cuando llegan las vacaciones vas por el pasillo andando tú y nadie te empuja. Entonces sigues por el mismo pasillo, pero sin empujones. Entonces yo creo que es en esos momentos en los que te das cuenta de que este problema no era tan problema, de que esta situación es más fácil de solucionar de lo que pensabas, o algo que pensabas que estaba funcionando muy bien, pues te das cuenta de que no funciona tan bien. Yo creo que es esos momentos. Pero también tiene ese Sí. punto peligroso, que de repente no estás presente donde tienes que estar. Sí, pero hablamos de que al final muchas veces es el tema de salud mental y hablamos de que este episodio, esta sección del podcast, hablábamos antes en el primer episodio que es un podcast de salud mental. Y Bueno, sí. Igual alguien que se dedica a la salud mental le parece una falta de respeto. bueno, tampoco creo que nos escuche, pero bueno, no pasa nada. Pero sí un poco sí, porque realmente cada día soy más consciente de que en el mundo del emprendimiento una salud mental, no sé si proactiva o soft o como la quieras llamar, sí que es necesaria. Es decir, No, claro, es fundamental. las problemáticas que tú tienes no quiere decir que sea ningún problema, sino simplemente la expresión, el compartir este tipo de cosas, como el que muy poca gente que emprende pueda tener una desconexión absoluta y total de su trabajo. Luego hay que manejar también otras emociones como la euforia. Yo creo que todos hemos pasado por una fase de tienes un proyecto que funciona muy bien o has conseguido un cliente y tienes un momento de euforia que pareces un cocainómano y de vez en cuando pues también tienes que ser consciente de que eso dura lo que dura y bueno, y situarte. Pero sí, yo eso creo que se habla poco, se empieza a hablar bastante más, pero se habla Mm. poco. A veces también se habla un poco en plan, ¿cómo decirlo? En plan onanista, en plan de lo que a nosotros nos interesa, lo que nosotros decimos. Y a veces, bueno, hay que verlo también un poco en la situación de los de fuera. Yo siempre me he dado cuenta de que el mayor problema ha sido siempre de la gente de alrededor. Que como la forma en la que yo he planteado algunas cosas de mi trabajo ha influido en mi familia o en mis amigos. Entonces también tienes que recoger Hombre, ese pero feedback. eso es Ya la muy vez. importante. Eso es muy importante, Luis, al final. El tema de que al final la involucración que tienes de tu proyecto, de tu emprendimiento, de tu trabajo, por supuesto que afecta a tu alrededor y te afecta a ti. Y realmente también afecta a la vuelta de vacaciones. Es decir, vuelta de vacaciones o las pseudo vacaciones que puedas tener como emprendedor. Es decir, al final la vuelta a la rutina, sobre todo es Uh-huh. lo que te pueden servir las vacaciones es, oye, qué aprendizajes y qué savia nueva y de qué forma vas a relativizar los problemas que te vengan a partir de ahora. Es un poco. A mí, en mi caso concreto, a mí me da un poco igual, sinceramente. Yo cuando llego al final, hay un dicho que había que poner en latín en cualquier empresa, es que lo urgente no deja hacer lo importante. Y yo, al menos mi experiencia, no es tan conceptual. Cuando regreso de vacaciones, pues me encuentro la cesta de los marrones y entonces tengo que empezar a gestionar esos marrones. Con lo cual, lo mío es un aterrizaje de medio lado con viento cruzado y sin asistencia por ordenador. Es decir, soy más un Boeing viejo que un Airbus moderno. Entonces, bueno, en ese sentido no lo noto tanto. Lo que sí con el tiempo he gestionado es la frustración de decir, ahora vuelvo con mis ideas y las voy a aplicar todas en fila india y cuando llegas pues te das cuenta de que no, que esas ideas las tendrás que ir aplicando a lo largo del año con un poco de suerte. De hecho, es otro elemento fundamental. Es decir, yo creo que lo que hay que cultivar más cuando trabajas en tu propio negocio es la paciencia contigo mismo y la Y la condescendencia. autoexigencia. Pues fíjate que yo te diría que la condescendencia, o sea, seguramente estamos hablando de lo mismo, es decir, la gente se autoexige mucho porque ha visto demasiadas películas
del emprendedor cocainómano este que te digo yo, que tiene una idea y a la semana está petándolo. Eso es caca, eso no. Muchos de los procesos, cuando tú luego lees efectivamente cómo ocurre eso, se desarrolló en meses. O sea, el mito de Silicon Valley ha hecho muchísimo daño, porque a lo mejor se puede aplicar en Silicon Valley en un momento concreto de las tecnológicas o tal, pero se ha generado una mística que luego no es real. Tú luego llegas a una empresa o llegas a tu propio proyecto y eso lo tienes que aterrizar y eso lleva tiempo, lleva y aprender cómo se hace y hacer prueba-error y todo eso. Explicárselo a la gente. O sea, revoluciones. Yo sobre todo creo que hay que ser amable con uno mismo. La amabilidad contigo mismo en este tipo de cosas, de decir, bueno, mira, tengo este proyecto, lo voy a desarrollar, y ser consciente de que no va a ser ni en 1, ni en 2, ni en 3 meses, o los cambios, no solo el proyecto, porque ya tienes un proyecto, los cambios que tú quieras implementar de filosofía de la empresa, eso de llegar a tu empresa y mandar un email, mira, vamos a cambiarlo todo, es que además das una sensación de tarao a tu equipo. Dice, este tío le dan ventoleras, ¿qué le pasa? Claro, y si eres Elon Musk, pues bueno, pues oye, le lanzas cohetes al espacio, pues alguien puede decir, bueno, pues le dan ventoleras, pero es Elon Musk. Pero si ¿tú sabes cuántos equipos tiene Elon Musk? O sea, vamos. Sí, pero Elon Musk se puede permitir llegar a Twitter con una taza de váter bajo el brazo, ¿sabes? Porque al final es Elon Musk, pero es que yo el problema que veo es que... tú con una taza de váter a tu empresa. Claro, pero que te escupen. Claro, lo que no puede ser es un basado, que llegues a tu empresa y mandes un email a la gente, vamos a cambiar la filosofía porque yo lo valgo. Dicen, chico, si fueras Elon Musk, pues estarías en Twitter, no haciendo lo que estás haciendo. O sea, hay que decir que también a veces hay que ponerse uno hay que apearse de la burra y saber que también tu equipo también no es el equipo de Twitter, ni viven en California, ni no sé qué esas. Y tu negocio seguramente no es el mismo. Tu negocio es distinto, con gente distinta y tú mismo eres distinto. O sea, que es un poco como lo veo. O sea, hay que desinflamar el flipado. Yo veo el tema que está muy relacionado con lo que tú decías, que es el tema de la autoexigencia, que es totalmente complementario en ese sentido. Me refiero a que tú vienes de vacaciones, venías de un cansancio acumulado, necesito desconectar, necesito parar un poco, porque al final los ritmos que llevamos es complicado llegar a final de año sin lo que tú decías antes y con tu círculo cercano, familiar, de amigos, etcétera, etcétera, no se ve afectado. Y en este caso, ya cuando estás cansado, cuando ya las ideas no brotan, cuando ya necesitas, digamos, parar un poco, es fundamental sobre todo porque luego vuelves y también te olvidas un poco de esa capacidad de autoexigencia que tenías tan elevada y diciendo, oye, vamos a empezar creo que es importante empezar a relativizar en ese sentido. Es decir, oye, los proyectos van a salir, no te agobies si no salen en 15 días, si salen en 20 días. Al final estamos poniéndonos unas fechas súper cortoplacistas, pensando que los proyectos salen en 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, y los problemas, los imprevistos y los fallos, obstáculos que te encuentras a lo largo del camino te están haciendo daño constantemente y te hacen frustrarte y muchas veces de los proyectos que tenías en la cabeza para desarrollar se caen por el mero hecho no de que funcionen o no funcionen, sino por el mero cansancio del emprendedor, en este caso, que no relativiza bien, que se autoexige demasiado, que piensa que esto se hace en una semana cuando realmente se necesitan 2, 3, 4 y además otros 8 semanas más para desarrollarlo, optimizarlo, gestionarlo de otra forma. Con lo cual, al final, sobre todo lo que debes de aprender con el tema de vacaciones, aparte de, independientemente de cubrir tus marrones y cubrir tus exigencias en el día a día, es, oye, vamos a tratar de, y es lo que yo he intentado aprender, ¿no? He intentado sacar de bueno de estos, aparte del descanso, porque yo ya igualmente llevo trabajando también varios días, pero he empezado con no de jornadas de 8 a 8, sino dejándome algunas horas libres por las tardes, porque al final también el resto de la familia está de vacaciones y tampoco vas a estar tú de 8 a 8 encerrado en un despacho, mientras el resto de tu familia está deseando ver a su padre, por ejemplo, de los niños viendo a su padre o sin jugar con ellos. Entonces, al final lo que estoy haciendo es, por lo menos el mes de agosto, que está más tranquilo,
cortar un poquito las horas y intentar aprovechar las horas del día, que ya septiembre está a la vuelta de la esquina y enseguida lo vamos a echar de menos no haber hecho el avance un poquito más introductorio. Dentro de lo que pueda cada uno, porque hay muchos Claro, que te iba a llegan decir, en agosto. a mí mi dinámica de empresa no me lo permite. Yo tengo que adaptarme al flujo de mis clientes y al flujo de mis empleados. Entonces no es muy complicado. Yo cuando vuelvo, ya mi aterrizaje ya te digo, es el mismo ritmo. O sea, puedo tener suerte y llegar una semana en la que efectivamente hay mucho cliente fuera, pero bueno, es que es lo que te digo. Muchas veces cuando el cliente está fuera, aquí lo que hay que hacer para el cliente sigue aquí. Entonces, bueno, depende un poco la suerte que tengas, ese momento como llegue o cuánta gente hay también operativa en la empresa. Porque yo, por ejemplo, la semana pasada llegué y me encontré, no, ya lo sabía, pero bueno, que tenía 3 personas con las que yo trabajo muy cercanas en el día a día que estaban fuera en sus absolutamente merecidas vacaciones. Entonces yo creo, bueno, depende un poco efectivamente cada uno cómo se lo plantee. Yo creo que es cierto que dependiendo porque yo creo que también no es una cuestión de horarios, tú puedes trabajar 8 o 10 horas, pero a lo mejor lo que sí que tienes es que ser consciente de que tienes que tener un pequeño periodo de adaptación, sobre todo para que no te salga el cortisol por las orejas. O sea, yo si alguno tiene mucho estrés y no lo ha hecho alguna vez, que investigue sobre el cortisol y cómo funciona. También descubrir la L-teinina y la forma de bajar ese cortisol con meditación y mil cosas más. Cuenta un poquito de eso, Luis, cuenta un poquito de eso. No, Cuenta el pues tema de cómo gestionas tú el cortisol. Que cómo gestiono, pues fatal. Lo gestiono como puedo. Lo gestiono. Bueno, yo desde que aprendí lo que era el estrés, o sea, que el estrés, primero que aprendes que el estrés es algo que mata, en el largo plazo es un asesino, porque al final el estrés es muy útil para la supervivencia, pero tu cuerpo está diseñado para que cuando ves un mamut, pues correr hacia el mamut para cazarlo o largarte y que no te pille. Entonces digamos, es para lo que sirve. Pero a día de hoy el problema es que el ser humano, tú estás con el mamut todo el día, en el chat, en los emails, en las llamadas. Entonces llega un momento en el que estás todo el día estresado, todo el día inflamado, porque cuando el estrés pasa a ser crónico, pues empiezas con la inflamación, que no es solo aumento de peso, sino la inflamación, la enfermedad, esa sensación que tú has dicho antes, que es muy clara, de no enfermas, y llega un día, te coges 3 días libres y esa misma noche tienes una gastroenteritis y empiezas Y caes. a Y caes, vomitar. pero Claro. caes radicalmente, caes directamente. Yo me pasaba siempre que me cogía vacaciones, los 2 primeros días, malo. Pues Eh, eso es porque tu cuerpo está sobre reaccionando. Entonces, ese tipo de cosas, fíjate, yo llevo de los 24 años, todo de alta en autónomos. Y hubo un momento en mi vida en que lo consideré algo normal, que era parte de mi vida y que era algo que era así, que tal. Pero llegó un momento que dije, no, esto no es normal, esto hay que manejarlo. Y al final también hay por una parte de asumirlo, de que eso va a ser siempre así. O sea, quiero decirte que tú no vas a pasar a ser de repente un monje budista. Es que es imposible, la vida no te lo hombre, permite. Pero ¿no? por Y otro aparte, lado, viviendo en donde vivimos, en el sector que vivimos y en el territorio, en el país donde vivimos, que vamos, que no te lo va a sí, permitir. yo no Y sé ya aparte si la es cuenta corriente. claro, no es un tema de geografía o qué, pero vamos, básicamente hay un momento en el que sí que asumes y dices, bueno, pues al menos mi caso, ¿eh? Yo hablo de mi situación personal, de decir, ostras, pues igual tengo que cortar 10 minutos, serenarme, respirar hondo. Yo no soy muy de mindfulness y estas cosas, pero de vez en cuando Yo no coger hago y nada. pues, He leído pues cosas sobre el tema, pero no yo, tengo yo, tiempo de yo, hacerlo todavía. yo no lo hago, o sea, yo no lo hago como mandan los cánones, pero yo sí que cojo a lo mejor el momento que me noto que se me está yendo un poco ya, que parezco una maraca, y el irme a otra habitación, respirar, frenar un poco, yo sí lo hago. Supongo que es un mindfulness cutre, pero sí lo hago. O ponerme música. Una cosa que hago desde hace tiempo es, de repente, si veo que efectivamente parezco una maraca, me voy a otra habitación y leo lo que sea, 10 minutos. Y me ayuda un poco a cortar, porque claro, es que tú vas ahí, vas como un cuenta revoluciones, Sí. picando bielas
Y entonces dice, bueno, pues bajo un poco el ritmo y vuelves otra vez a tu ritmo y, joder, eso ayuda, ¿eh? Eso ayuda. Yo lo que sí tengo claro es que cuando estás en una dinámica de estrés, lo que no va a ayudar a nada es seguir intentando solventar el estrés avanzando, ¿sabes? No tiene sentido. O sea, avanzar hacia correr más no te va a ayudar. Y encima, en situaciones de estrés extremo, no vas a tomar buenas decisiones. Nunca. No, no, generalmente no. Yo de hecho llevaba atascado con un tema cosa desde hace un mes, antes de vacaciones, de los proyectos que estoy desarrollando y que estoy intentando sacar para que al principio me he puesto, venga, pues lo saco en principio de septiembre, ya va a ser principios de octubre, porque no me da tiempo realmente. Así que lo que estoy viendo es que llevo, y sigo todavía atascado con el tema este, ¿vale? Es un tema fácil, pero es un tema que todavía no consigo dar con la tecla de quererlo como quiero. Tenía dos objetivos, el grande y el pequeño. El grande lo tengo bastante encaminado y el segundo objetivo, que era más pequeño, pues ese que me está atascando. ¿Por qué? Pues no lo sé. No sé por qué no encuentro la tecla, no encuentro exactamente hacerlo como quiero, no lo engancho. Así que al final lo que estoy haciendo es un poco vamos a hacer, no estar buscando un 10, sino buscar un 8, un 9, que al final es un poco lo que voy a tratar de sacar. Uh-huh. Y con el resto de proyectos es que al final yo soy muy autoexigente y me gusta hacer las cosas lo más perfectas posible. Intentar para poder seguir sacando cosas es, oye, tratar de buscar el 10, pero si un día tienes un 9, que tampoco pasa nada, que tampoco nos agobiemos con este sentido. Porque al final sigue siendo un resultado excelente. Y ahí también me gustaría comentarte el tema de si la vuelta de vacaciones, el tema del no, lo empiezas a aplicar. Es decir, porque al final tú vuelves y es como un montón de cosas, un montón de proyectos, un montón de retomar otra vez, como tú decías, el avión de al lado y contraviento. Si el tema del no lo empiezas a volver a aplicar. Joder, pues el no es muy complicado, sobre todo en una pequeña empresa. Es muy complicado, sobre todo cuando también, entre otras cosas, tú tienes servicios como es nuestro caso de agencia, y servicios publicitarios, y cada vez la parte de publicidad en el soporte se basa menos o sea, hay una parte importante que es el display, que es lo que es el propio anuncio, pero también hay otra parte de que si branded, que si proyectos conjuntos, etcétera, etcétera. Dicho esto, ¿qué ocurre con el no? Todos hemos visto hilos en Twitter, todos hemos visto comentarios en LinkedIn de Dino. O sea, y el no te puede, a veces es mejor y tal. La teoría la conozco. Lo he La practicado. práctica, Lo he practicado, yo lo he hecho. Yo he dicho a clientes, no. Yo tengo el concepto de cliente tóxico. O sea, tengo muy claro que hay clientes que pueden llegar a ser tremendamente tóxicos y te destrozan la parte económica, te destrozan los nervios y te revientan un equipo. Lo tengo absolutamente claro. A veces por tu culpa, porque te metes en un lío con un cliente que si no es capaz ni de darte, imagínate, voy a poner un ejemplo, un cliente que no te da ni siquiera un briefing. Y luego el proyecto se envenena porque tú ya has planteado el fee, has planteado el proyecto y de repente empieza a meter cosas. Lo que en un primero era A, ahora es A más 1, pues A al cuadrado, pero además le suma caótico, B. tóxico, en Claro, ese sentido, ¿no? le suma B lo divide entre C. De repente estás metido ahí y, claro, no sabes muy bien cómo salir, porque claro, la respuesta fácil que te da alguien que de fuera, pues nada, te sientas con él, le dices que no, tal, bueno, pues depende, porque si tú ya tienes, por ejemplo, has aplicado unos recursos a ese proyecto, incluso has contratado a alguien o has hecho lo que sea, o has desarrollado una política de incentivos alrededor de ese proyecto, de repente decir que no implica solo decirle al cliente que no, sino que tienes que revisar tus presupuestos, incluso tienes que revisar tu parte de personal. Es decir, que lo de los consejos fáciles, hablamos también un poco, ¿no?, de la salud mental del emprendedor. Las recetas de galletas No no existen. no se aplican al No asado. existen. No, Claro, o no, no, sea, no existen, a no eso, existen. bueno, No, pues no, no. di que no, di que no. Bueno, di que no, igual Di tengo que que no, decir que ojo. no. Claro, tengo que decir que no, pero dentro de 6 meses. Aparte de que luego, joder, pues tú tampoco quieres a lo mejor, porque muchas veces son malos entendidos y no quieres reventar tu relación con una persona o con un cliente, intentas reconducirlo. Pero el no, efectivamente, tiene que ser algo que siempre esté en tu mente. Eso del cliente siempre tiene la razón o eso de hay que facturar, hay que facturar, hay que facturar, hay que facturar, eso es
una falacia. Pero tan falacia es eso como el pensar que tienes la capacidad absoluta para decirle que no a un cliente. También hay una parte de superstición, por lo menos en muchas empresas, y es que ¿cómo le dices que no a un cliente? Es que no forma parte de la cultura. Es como cuando nuestros No. abuelos se caía una perrica y había por ahí unos centimillos por el suelo, 5 pesetas por el suelo, y tú los dejabas y te decía tu abuela, no, cógelos, que nunca se sabe cuándo. Yo eso lo he escuchado en mi propia empresa, decir, o este cliente nos está hundiendo. Ya, pero es que nunca se sabe cuándo. Es que estamos facturando tanto. Ya, pero si no, yo, vamos, no sé, tengo que hacer un poco la cuenta bien hecha, pero yo creo que esto no compensa. Ya, pero es que decir a un cliente que no. ¿Cuál Y es el dices, ROI de ese cliente respecto al tiempo? Es decir, hay emprendedores, por respecto. ejemplo, que han tenido mucho éxito y ahora, por ejemplo, están quitándose trabajo, pero un poco buscar los proyectos que mayor rentabilidad le dan, porque ya tienen una bolsa, ya tienen en plan, no tienen la necesidad de estar facturando, es decir, que ya han pasado, ya han sobrepasado el break-even Sí, con, pero, vamos, pero aún así, hay veces que solo se tiene en cuenta la variable económica y tú tienes también que tener en cuenta la variable, digamos, de sostenibilidad, riesgo, no lo sé. Seguro que hay una palabra técnica para esto. Yo he vivido una situación de tener pocos clientes con un buen margen y también he vivido la situación, sobre todo cuando era más joven, de la típica pyme de muchos poquitos hacen un muchito. sí, Y claro, la parte primera es que trabajas, digamos, mejor, los costes estructurales son menores en muchos casos. O sea, a priori, mola. Pero también es verdad que tienes el riesgo de que si tú tienes 4 o 5 clientes importantes y por una situación económica X o por una situación trivial Y o porque tú eres un capullo y estás haciendo mal tu trabajo, pierdes 2 de esos clientes, de repente tu empresa ha pasado de ser una empresa muy chupilerendi a ser un cadáver. O sea, ese es el problema. Y es verdad que las empresas, las típicas pymes que trabajan con otras pymes, el pyme a pyme, a veces funciona bien por eso, porque se te cae uno, se te caen dos, pero como trabajas con pequeños fees, con pequeños proyectos, es verdad que andas con esa expresión tan española y tan tal, que es como andar como puta por rastrojo, pero hay gente que es más sostenible así, de todas porque en el largo plazo tú vas tirando ahí. Yo me acuerdo mucho de eso de los diarios locales, de los medios locales, de todos estos medios que andan por ahí que van cogiendo pequeños anunciantes y van sí, ahí con anda que no han esto, sobrevivido medios con los anuncios por palabras. En ese cosas caso, así, era el claro. mayor. Sí, sí. Y los anuncios de citas y de contactos, que eran en plan de, no, es que O eso, como, que esto se pagó un o como, dineral. o como me pasaba a mí, yo arranqué con una agencia que hacíamos diseño y desarrollo web y nuestros primeros clientes eran pues pymes del corredor de Henares. Entonces, pues había cosas que te encantaban, que era el trato personal, el que era, al final era gente con la que has acabado teniendo ya relación en el futuro. También es verdad, hay que decirlo, que la exigencia que tenías no era muy elevada, con lo cual también te permitió, a mí por lo menos con 20 años, me permitió aprender cosas que de otra manera pues no hubiera aprendido o que me hubiera llevado un Mm. palo enorme aprendiéndolas. Cosas de ese estilo, pero claro, también no es menos cierto que llega un momento, sobre todo cuando ves lo que es el otro tipo de cliente y sobre todo cuando quieres crecer, que también te frenan, porque no puedes desarrollar determinados tipos de proyectos porque nunca vas No, así. no, Y tienes no que tienes estructura, porque no tienes estructura. y acabas perdiendo muchísima energía negociando presupuestos de 100 euros. Sí. Bueno, eso aprendí, eso me quemaba muchísimo en algunas compañías cuando tienes que negociar esto yo. Pero tú sabes la de horas que supone, el precio hora que supone esta persona, la mía, respecto a la negociación que estamos haciendo, que luego al final, que son peanuts, que al final estamos negociando por peanuts, en plan de céntrate en una negociación fuerte, busca tal, estructura bien, tenemos más o menos unas tarifas. Y con eso muévete. Eso estar ajustando siempre. No, es que te ha cobrado 100 euros de más. Pues ha cobrado 100 euros de más, pues vamos a buscar la forma para que a lo mejor es que este tío cobra 100 euros de más y te desarrolla el proyecto en la mitad de tiempo que quitándole esos 100 euros y al final tienes que estar tú esperando no sé cuántas horas para que te traiga el... Por temas de Pero, creatividades. Tema de creatividad de pero, ser un clásico. pero porque eso sí, yo sí que creo que forma parte, igual alguien que nos escuche nos lo puede aclarar, pero siempre tiene la sensación de que eso forma un poco parte de la cultura empresarial Sí, de española. negociar por el negociar. No, fíjate, a mí no me van a engañar. A mí no me engañas, ¿eh? Esa expresión, a mí nadie me va a engañar. Eso yo por lo menos es la experiencia que he tenido. Oye, que 100 euros, ¿eh? No. A mí no me van a engañar. Pero si es un presupuesto de 6.000,
Ya, pero a mí no me va a colar 100 euros. Pero, joder, ¿cómo colarte 100 euros, tete? Es que me estás contando. Ese tipo de cosas. Y eso de gasta energía que no veas. Y al final era Yo, como, no, coges y le renegocias tal. Y yo, por ejemplo, yo estoy ahora cerrando proyectos con colaboradores y con freelance y con otras agencias. Y el precio, por ejemplo, al final yo tengo mis presupuestos y he pedido, lo que he hecho ha sido pedir 10 presupuestos y de esos 10 presupuestos me he quedado con el que me ha encajado. Porque al final diciendo, oye, ¿cuál es el valor del trabajo de esta persona a nivel de creatividad, por ejemplo? Pues es difícil de estimar cuál es el valor de una creatividad. ¿Cuánto vale un cuadro? ¿Cuánto vale un diseño? ¿Cuánto vale una campaña creativa publicitaria? ¿Cuánto vale la optimización de esa campaña publicitaria? Es decir, pues oye, al final esto es muy sencillo. En función de lo que me des, te doy los recursos ad hoc explicados. Es como cuando trabajabas, por ejemplo, en algunas agencias super premium y el que te hacía las campañas era pues el junior más junior que había del equipo un porque clásico. tu cuenta no era la más atractiva de la empresa. Sí, 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 sí. Entonces te va a hacer un trabajo acorde con tal, con lo cual tú no puedes estar pidiendo, lo típico, no puedes estar pidiendo, oye, quiero ir en un Mercedes cuando tienes dinero para comprarte, con todos mis respetos, no sé, otro coche de peor gama, ¿vale? Y en ese sentido es un clásico. Es un tema de, no, no, es que estamos trabajando con estos y le voy a exigir tanto, tanto, tanto y al final lo que haces es quemarte. Porque no estás, digamos No, que estás pagando muy poco y, oye, pues tú recibes lo que das. pero no te han engañado. La Pero clave no te es han que engañado, no te han exactamente. Pero no engañado. te han engañado, ¿eh? Estás ahí Engañado. intentando... Aquí es muy importante el participio. No te han engañado. Engañado, no. No te han engañado. De hecho, yo he visto con estos ojitos a un jefe llamar a una persona a su despacho muy enfadado porque le había colado un peaje de 3 euros en un viaje de trabajo. Y estaba enfadado. Claro, y la expresión era, a mí no me va a engañar. Porque si no, además, y luego existe ese concepto de si le paso 3 euros, de aquí a 5 años son 300.000 euros y me va a robar hasta los cuadros de la oficina, que es hombre. Sí, 300.000 euros. De 3 euros a 300.000. Pasan todas las No, empresas. te estoy poniendo el ejemplo ridículo, pero que es a veces la sensación de me han mangado 3 euros. De aquí a que esto acabe. Como el caso Filesa, da nada. Dices, vamos a ver, son 3. Oye, yo puedo entender que has encontrado que no estaba aprobado ese gasto, que le preguntes, oye, Manolito, ¿qué ha pasado con no? Pues un peaje, muy bien, ¿no? Que sepa que estás pendiente o qué. Pero, chico, yo he visto cosas de ese tipo decir, pues no sé, luego si se queda el aire acondicionado por la tarde puesto y vuelves a la mañana siguiente, te has fundido 9. O sea, no sé, son cosas. Pero yo siempre he visto esa sensación de a mí no me engañas, ¿no? Y con el proveedor lo mismo. Es que me he intentado colar esto y a mí no me lo cuelan. Bueno, no sé. También te digo que luego hay gente que en eso es muy apañada, ¿eh? Que con esa filosofía de vida pues consigue ahorros importantes, porque yo creo que eso también forma parte Hombre, de una ahorros filosofía de importantes. Es vida. decir, yo he estado en compañías en las que se miraba el gasto hasta la última peseta barra céntimo y compañías en las que el gasto era vía libre. Es decir, no me voy a dedicar a pensar esto no me voy a dedicar a esta Bueno, partida de 2.000 euros. Paso. Tengo pues, más como, cosas, pues, cosas más que hacer. O pues sea, como depende siempre, de dónde para, estés. para decepción de lo que nos escuchan, pues siempre la realidad de este debate va a ser lo de siempre, la misma tontuna de siempre, que en el justo medio está la virtud. Hmm. Ni puedes estar fiscalizando el último céntimo porque al final el gasto estructural supera los probables beneficios, pero tampoco puedes dejar que, ¿no? que la gente ande por ahí gastando pasta a diestro y siniestro, ¿no? Pero bueno. Ujú. Tengo aquí otro tema, Luis, apuntado para hablar hoy en nuestro Casual Friday, que era el tema de que también íbamos a hablar de esto antes, pero claro, ha salido el tema de que viene relacionado, ¿vale? Con el tema oye, de poner las cosas en contexto y digamos, asignar esfuerzos a lo que recibes. Y en este caso
me gustaría hablar del tema de adaptar el dato al relato, es decir, poner el dato en contexto, ¿vale? Porque aquí, aquí Sí, sí, sí. hay bastante chicha que cortar. Porque además hablamos también del tema de contratar agencias y contratar profesionales que hagan ciertos trabajos de aumentar comunidades, conseguir ciertos KPIs de tu proyecto y luego al final esos KPIs pues depende del departamento, son mejores, son peores, depende Ujú. de quién lo mire o depende de cómo los adornes, ¿no? También un poco está ese concepto fantástico que pulula mucho por el mundo digital y por el mundo e-commerce, que son las vanity metrics. Y a ti te ha pasado ese tema de Bueno, llegar y... a mí no es que me haya pasado. Yo juego con eso prácticamente todos los días de mi vida laboral. Es decir, al final nosotros en comunicación pues trabajas con un montón de variables y digamos que a mí lo que muchas veces me ha dado un poco de rabia es que el peso que tienen las vanity metrics, que a veces se tiene un término, se utiliza como un término despectivo, pero realmente no lo es. Simplemente es un No, no tipo de tiene por qué. métrica. Claro, al final, supongo para los que nos escuchan, si alguno no lo sabe, pues básicamente son los datos un poco superficiales que evalúan tu presencia, por ejemplo, tanto en redes sociales como, por ejemplo, en tu web. Pues, Tu y luego comunidad, tengo tantos seguidores o tengo claro, tantos... también puedes, a ver, el concepto de Vanity Metrics, como cualquier otro concepto de social media y tal, pues tiene distintas interpretaciones y se puede aplicar a muchas cosas, desde las visualizaciones de un vídeo hasta tus seguidores en Instagram, hasta, ya digo, tus usuarios únicos, ¿no? Entonces, Vanity Metrics, por ejemplo, pues es que mi web tiene 400.000 usuarios únicos. Fenomenal, muy bien. Se podría considerar un Vanity Metric. No, es que mis reels, cada reel que publico tengo 40.000 reproducciones, ¿vale? Fenomenal. Y tengo una cuenta de TikTok con 1 millón de suscriptores. Fenomenal, maravilloso. Ahora bien, si tu KPI, o sea, si tu resultado, es decir, si tú eres una persona que lo que vives es de esas, o sea, lo que a ti te importa son esas cifras, pues ese es tu Vanity Metrics y Y tu, tu Pure Metrics, ya está. y tu Phenomenal Metrics, lo que tú quieras. Pero Ok. si, por ejemplo, como es tu caso, tú imagínate, tú tienes un e-commerce, tú luego entiendes muy bien esto. Tienes un e-commerce que tiene 300.000 usuarios únicos, pero ¿Cuánto vendes, vendes? pero vendes 4 chuminadas, pues enhorabuena a los premiados. Más vale que ganes algo con AdSense, porque lo que es vendiendo bufandas lo llevas crudo. Entonces, y pasa un poco también a veces también un poco con el influence marketing, ¿no? Es que tengo un reel que tiene 50.000 reproducciones, ya, pero ha habido captación del producto, la gente, Ha convertido, ha ¿sabe? conseguido leads Claro. cualificados, has conseguido Ya, suscriptores. has conseguido. Yo me acuerdo que una marca un día nos mandó como ejemplo, ¿no? De lo que habían conseguido, que su producto salía al lado de una conocida influencer española. Claro, yo veía un poco la composición y me daba la sensación de que la gente estaba más pendiente de la influencer que de la marca. De hecho, me empecé a mirar comentarios y nadie hacía comentarios sobre que ese producto estaba ahí. Era un product placement, ni siquiera era un concurso, Hmm. oye, consigue esto. O sea, porque a veces también las marcas se meten en auténticos líos que no pueden medir o que no tienen resultado, pero nadie se estaba fijando en el producto, estaba fijando en otras cosas. Entonces, eso pasa mucho. Y es una variable con la que tienes que trabajar. También la parte, digamos, positiva de los Vanity Metrics es, o donde tú tienes que hacer caso a los Vanity Metrics, por ejemplo, cuando trabajas con algunas marcas, pues también las tienes que tener en cuenta en la medida en la que tú dices, mira, tú no puedes ser una marca importante en el mercado y tener en tu cuenta de Instagram 200 seguidores. No, pero es que yo vendo mucho de otra manera, ya, pero hay que tener, como todo en la vida, hay que tener unos mínimos. O sea, Sí. si quieres tener una presencia y poder tanto a tus seguidores como Y no a la hablamos, gente. ojo, no hablamos de comprar seguidores aquí. No, Este no, no, no no, es no, el no, canal. no, Aquí nunca no, vamos a decir compre no, no. seguidores. Que hay Bueno, empresas mira, que lo hacen y hay bueno, empresas que... yo no voy a entrar en el método. Yo voy a decir lo que hay. Si luego uno quiere comprar seguidores, que los compre, pero luego te tienes que atener a los riesgos. Pero lo que yo digo es que lo que tú no te puedes permitir es tener 100 seguidores en tu canal de Instagram o, por ejemplo, como le ha pasado a algunas marcas con las que yo he trabajado, que tenían vídeos en YouTube con 75 visualizaciones. Pues no, tendrás que hacer una campaña de Google Ads y ya de paso utilizas ese vídeo para intentar convertir hacia tu web o lo que quieras, pero ese vídeo tiene que tener más visualizaciones porque entonces, digamos que en lugar de sumar las redes, te están restando. Porque alguien que entre puede decir, vaya hombre, pero si esta gente lleva 1 año en Instagram y fíjate, pues resta. Tienes que intentar tener una masa crítica mínima para, digamos, para justificar tu relevancia.
yo siempre se lo digo a clientes, ¿eh? Si vais a estar mal en una red social, no estéis. Es decir, estar por estar no tiene sentido. Si estás y eres una marca potente o que pretende ser potente, tienes que tener unos mínimos. Si no, es mejor centrarte en una y conseguir esas vanity metrics en esa y además las buenas metrics, las conversiones también en esa. Pero el estar por estar y luego tienes una cuenta con 200 seguidores aquí, otra con 30.000, pues puede haber usuarios que solo estén en TikTok y resulta que tu presencia en TikTok es lamentable, pues pueden pensar que tu marca es lamentable, ¿no? O sea, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. A mí lo que me molesta, evidentemente, como pues, tanto mi faceta como medio, como mi faceta como agencia, es cuando hay gente que pasa lo contrario, que te coge y te dice, hay que publicar más reels porque engordan la cifra. Sí, y hay que estar más tiempo en Instagram porque el algoritmo te favorece. Si estás visualizando en Instagram, te favorece tus vídeos y tus contenidos. Sí, Sí. pero al final, esa sensación de hay que hacer esto para engordar la cifra, creo que es ahí donde la cosa se pone un poco fea. Y luego, en cuanto a lo del dato y el relato, siempre se ha dicho que el dato mata relato. Pero mira, una persona que lo dice mucho y que yo se lo escucho bastante, creo recordar que era Javier Recuenco, que está en el podcast de Heavy Mental, y también es muy activo en Twitter, y creo que alguna vez ha comentado esto, ¿no? Como cada vez el relato a veces se impone más al dato. Y yo esto, sin entrar en cuestiones filosóficas, sí que he visto mucha selección del dato para justificar determinadas decisiones. Si tú tienes la ensalada de todos los datos, tienes un dashboard con un montón de datos y de repente te das cuenta de que la persona que está gestionando ese dashboard empieza a seleccionar lo que le interesa para construir una narrativa. Hombre. Y mucha gente alrededor se la compra porque está basada en datos. En esto, la política ha sentado un precedente muy interesante siempre. Pero esto, en el mundo de la empresa, empieza a tener cada vez más peso. Es decir, yo me cojo el dato que me interesa para justificar mi movida, mis presupuestos, mis cosas, mi proyecto, mi visión de la compañía y no estoy dispuesto a hacerlo al revés. También es cierto que yo una cosa que he aprendido durante los años es que el dato, o sea, cuando se habla de que lo fundamental es el dato, tampoco es cierto. Porque además hay un problema fundamental que es la disparidad de los tipos de datos, cómo se obtienen esos datos, qué conclusiones dan esos datos. Por supuesto. Sí, siempre hemos hablado, por ejemplo, del famoso Analytics. Cuando tú tenías Analytics, que al final Analytics es el principal catalizador de datos de sitios web y de e-commerce en el mundo. Puedes tener otro tipo de medidores tipo Adobe, diferentes opciones. Y resulta que Analytics luego no te mide bien. Y teniendo en cuenta que compara los datos que tienes en tu propio dashboard interno de tu CMS propio, que tienes unos datos, y luego te vas a Analytics y es totalmente dispares. Pues juegas con ese 20-30%. No, pero la pregunta es, ¿quién mide bien? ¿Hay quien mide bien? Mide bien el CMS porque al final es la fuente de donde viene. No porque la interpretación de ese... Miro, por ejemplo, el tráfico que ha venido, a lo mejor, la interpretación. La interpretación también es el tema de los eventos. Ahora en GA4 son los eventos, pero siempre Analytics está definido. Tu CMS en general va a contar que de cada persona que entra es una visita y Analytics ya en su momento pues será dependiendo del tiempo que... O sea, tiene que pasar un tiempo mínimo. A partir de 30 segundos será como el estándar. Claro. Ahora hay que declarar un evento, luego Adobe lo mide de otra manera. Lo que te quiero decir es que al final el dato como mejor funciona es en comparativo en la propia herramienta. Pero me refiero, por ejemplo, a la tasa de conversiones, Luis, yendo un poco ya incluso a la tasa de conversiones. Que en un e-commerce tenía el e-commerce mejorado, ahí me baso en el dato, ahí tenía el e-commerce mejorado de Analytics Universal de antiguo y los datos eran siempre, había diferencia respecto al dato que tenía yo en el propio CMS. Y con la versión gratuita de Analytics, que también había diferencias, la de pago con la gratuita, en teoría porque supuestamente la de pago filtraba más los bots y no sé qué leches. Pero bueno. Yo he tenido la de pago, que por cierto, la de pago es una pasta. La de pago creo que son $100.000 al año. Que no es una herramienta baratita. Y tampoco te creas que era ahí eso, el maná y la torre de la verdad. ¿De acuerdo? No, pero justo, además es que es eso, tú coges los datos y tú dices, a ver, ¿cómo mezclo todo esto? Porque además, fíjate, entre plataformas,
¿cómo mide? No voy a entrar en los vídeos largos. YouTube, ¿cómo mide o cómo considera la audiencia de los shorts a cómo lo considera TikTok? Es completamente distinto y eso hace que haya determinadas cifras o determinadas plataformas que tienen un infle de datos. Ojo, yo me acuerdo perfectamente de Facebook, la que lió cuando empezó con los vídeos y sacaba aquellos, hubo plataformas de medios que se construyeron alrededor de los vídeos cuadrados, aquellos que salían en Facebook, que claro, cada vídeo conseguía 50 millones de visualizaciones. Cuando ya era un canteo que aquello no tenía sentido y que Facebook estaba inflando las visualizaciones, se inventaron aquello, creo que eran los True Views, le pidieron perdón, luego les demandaron, perdieron, o sea, tuvo un follón. Los True Views, tío. Eso me acuerdo, los True Views esos. Hacías clic y ya la reproducción entera del vídeo. Que no, que se ha equivocado. No, pues claro, porque era decir, bueno, es que las autorreproducciones ya no cuentan. Y el propio Facebook estableció un estándar para sí mismo, diciendo, no, es que lo de antes era broma, ahora hemos cambiado y ahora esto es más fiable. Pero claro, ya había medios que habían vendido esos vídeos, o sea, presencia o influencia. Bueno, en aquel momento todavía no se hablaba mucho de influencers, ¿no? Pero había gente o compañías que habían vendido esos vídeos basándose en coste por visualización. Entonces ahora de repente pasaban a prácticamente estar en la ruina. Entonces, de repente, un problema de Facebook se lo tenían que transmitir ellos a sus clientes. Decir, no, que es que el ojo de estos meses anteriores era broma, que es que ahora es otra cosa. El ojo de halcón se ha equivocado. El ojo de halcón ya no es. Claro, árbitro, VAR. O sea, al final tú empiezas a mezclar cómo mide uno. Sabes que tú fíjate, yo creo que ahora mismo ni siquiera podrías medir igual cómo mide Instagram un reel, las reproducciones de un reel, que las de un vídeo vertical de TikTok. No sé, lo que quiero decir es que el problema de la medición es que al final no es lo que al menos yo hace años reconozco. Si tú me preguntas hace 10, 15 años, para mí el dato era religión. Y ahora no lo afirmaría. Eso, con la disparidad que hay de fuentes de datos, con la falta, digamos, de uniformidad de ese dato y con la influencia perniciosa de las plataformas, que son las que miden, pero a la vez te quieren enganchar a ti y te quieren mantener en la plataforma, pues cada día confío menos en el propio dato. Es decir, confío más en lo que tú comentas. Si tú eres un e-commerce, tú dices, bueno, pues yo, oye, recibo tanto este tráfico y lo convierto en tantas ventas. Y mientras que tú mantengas la misma herramienta a lo largo del tiempo, pues no pasa nada. Tú apuestas por Analytics, por GA4, y tú tiras con GA4 en los próximos 10 años y tendrás una evolución, tendrás una capacidad de comparar y tu vida será feliz. Pero nunca sabrás si han entrado de ahí 100.000 personas, si realmente son 100.000 personas o son 100.000 leches. Al final lo que te interesa es la comparación. Otro día ya, si quieres, metemos ya en arena el tema de las cookies, que eso ya adorna todo y lo revienta todo. Claro. y cambia toda la película. Porque además, al final, pues sacar una conclusión de todo esto es, oye, por tema de Vanity Metrics, utiliza las métricas que más interesan al negocio, al tema de facturación y al tema de EBITDA. Es decir, si en un e-commerce busca el tema de la tasa de conversión, los pedidos que entran, la tasa de devoluciones, digamos, la tasa de usuarios recurrentes que compren. Y al final hay un dicho que es que los followers no pagan facturas, ¿no? Pues en este caso busca sobre todo quien paga las facturas. O simplemente followers que te generen conversión. Ahora lo vemos en el e-commerce, tú también lo has visto en social media, o sea, en redes sociales, como el social shopping, funciona mucho y la gente ya no se hace acciones en redes sociales, pero también está utilizando sobre todo las redes sociales para enlazar directamente y que le compren en su tienda. Lo está haciendo muchísima gente. Con mayor o menor forma. Y ahí ves el engagement que tiene cada seguidor y el engagement que tiene cada... Pero en muchos casos la opción de descubrir no va vinculada a que tú tengas una mega narrativa en redes sociales. Es decir, va a depender de la marca. También, otra vez, joder, es que es un titular de mierda el que te voy a decir, pero claro, es que todo al final depende también un poco, mi opinión, mi modesta opinión, depende de cada marca. Es decir, yo que manejo distintas marcas y distintos proyectos, pues me doy cuenta de que son mundos completamente distintos, de que no puedo tener un manual para todo. Me tengo que adaptar. O sea, cuando estoy en garaje hermético estoy en una cosa, cuando estoy en MTV Pro estoy en otra, cuando estoy con un cliente estoy en otros mundos con audiencias distintas que interaccionan de manera distinta. No puedo aplicar las mismas fórmulas que tengo en un canal de YouTube determinado a otro canal de YouTube que se dedica a otra cosa. O sea, es apasionante y a la vez frustrante porque dices, joder, no tengo el manual, no tengo el
Internet y redes sociales para dummies, sería incapaz de escribirlo. Por eso desconfío de todo ese tipo de literatura, porque la realidad es que luego es muy difícil adaptarte. Hay 4 axiomas, 4 realidades y luego es todo experiencia, experiencia, experiencia. Hay proyectos en los que te dicen, ¿tú qué harías en este proyecto? ¿Apostarías por SEO orgánico y no sé qué? ¿O irías a publicidad en Facebook o en publicidad en Google Ads? Claro, suena tan cutre decir, depende. Suena como que le estás a la gente hurtando o que no le quieres contar las cosas. Porque tienes Depende. todavía saber más información del proyecto y también hacer las típicas pruebas, porque al final ningún canal es axiomático en este sentido. Y lo que te funciona la competencia en Facebook, a ti te funciona en TikTok, me lo invento, o no te funciona en Facebook, o te funciona directamente Shopping, que ahora está haciendo cambios ahí para que pongan más pastita en el agujero de Google. Sobre todo también hay una cosa que me parece interesante, Luis, con el tema de las Vanity Metrics, que es que es importante también que en el mundo del podcasting hay también cierta esclavitud con el tema de las métricas. De hecho, ha sacado ahora iVoox, que tú y yo hablábamos de hacer podcast en iVoox o en Spotify. Tú eres de iVoox, yo soy más de Spotify. iVoox ha sacado un informe ahora de un poco de la radiografía del podcasting en España, ¿no? Un poco la sección noticias, un poco para ir terminando este Casual Friday 2. Y la cifra es brutal, porque de hecho en 2010 había 300 podcasts y en 2023 se ha llegado a 500.000. Bueno, De hecho, de todos, a mí la noticieta, a ver, también lo podrían haber comparado con 1965. Claro, que ahí no había podcast, ahí había radio. Ah, Bueno, claro. Hay una cosa interesante, mira, lo comparan con este año. Lo que va de año, este año se han publicado más de 62.000 nuevos podcasts. Y en el 2022, fueron creados 81.000. Con lo cual oye, el tema del podcasting sigue increchendo. De hecho, dicen datos del perfil, datos de cuántos monetizan. El perfil, a mí el perfil de todo lo que comentas, el tema del dato, ese sí que es un vanity metrics. De cuántos podcasts se crean, porque estamos como los canales de YouTube. Y luego están las escuchas claro, de esos podcasts. Oye, ¿quién escucha ese podcast? ¿Cuál es el engagement que tienes con tu público? Exacto, es decir, y la permanencia, porque para mí uno de los grandes problemas de los podcasts es que la gente se abre el canal de podcasting, sube 2 episodios y... Eso lo vi yo. Claro. Cuando hice el análisis para hacer este podcast de Ecosistema e-commerce, hice un análisis de todos los podcasts que había en iVoox, todos, absolutamente todos, relacionados con la temática, y te puedes creer que cerca del 80% de los podcasts había 1 o 2 episodios. Claro, pero que la gente se desanima, porque ¿sabes también lo que tiene para mí el podcasting, lo bueno y lo malo? Que tiene una barrera. Lo bueno es que hace que no... O sea, tiene una barrera en cuanto sobre todo a aceptación. La gente sube un podcast y se piensa que va a subir un podcast y, oye, que... Y lo va a oír hasta el Papa. Claro, cuando de repente ven el contador de iVoox 12 escuchas, que es lo que ha paseado iVoox un poco por el feed y por los laterales, pues se viene abajo. Y luego, claro, también pues hay que editarlo, que parece que hacer un podcast, pues te pones a hacer el gañán delante de un micrófono y ya está, pero tienes que editarlo. El feedback lo más que te da fácil la gente, es lo que estamos haciendo tú y yo ahora mismo, que es hablar. Luego la parte de edición y distribución es un dolor de cabeza de narices. Claro, o sea, tiene esa parte, pues el teatro tiene la parte esa de Barreto, también tiene la parte positiva de que el que digamos pasa la prueba se queda, porque luego me voy al otro lado, pues luego si le coges rollo al podcast, le ves la parte buena y confías y apuestas por él, pues tiras para adelante. También hay mucho proyecto, también hay mucha inflamación de podcast de marca, que se genera el podcast para acciones concretas, se suben 5 episodios, se pone el embed en la web y luego se borra. A mí, fíjate, lo que sí que me ha... O sea, dicho esto, el podcast crece. Y crece porque la gente está descubriendo la parte conversacional, la parte de lo que tú y yo estamos haciendo y otros muchos podcasts, aparte de la parte informacional. Y luego a mí lo que me parece muy interesante es que está claro que el podcasting a día de hoy es un side project para muchísima gente. O sea, muchísima gente que lo está viendo como válvula de escape o como herramienta de conversión o como unificar o unir proyectos. Ahora hay mucho podcast colaborativo en el que a lo mejor hay 5 o 6 personas de distintas empresas hablando de lo mismo, compartiendo una afición y tal. Y yo creo que se enriquece mucho. Yo ahora mismo creo que el podcasting, y no es porque estemos hablando en un podcast, es
es de las mejores cosas que le está pasando al mundo de Internet. O sea, creo que venimos de una época en la que las redes sociales empiezan a ser un poco cringe y el podcasting nos devuelve fíjate, me voy a poner un poco nostálgico, nos devuelve un poco a la época del blogging, de los blogs. Más profundo, más conversacional, más de otro perfil. Menos IA. Menos IA, más distribución. Menos IA. Para mí, una de las claves, a mí una de las cosas que más me apasiona del podcasting, por lo que me recuerda un poco a la época de los blogs, es tú haces tu podcast, coges el feed, lo tengas en ebooks o lo tengas en ebooks donde te lo tengas, lo compartes y de repente tu podcast llega un momento en que ya se descontrola, de que ya tiene vida propia. Y aunque tú tengas en el caso de ebooks la audiencia IAB que tienen ellos, pues sabes que hay plataformas que te están escuchando, pero que seguramente ni se está midiendo. Pero a mí eso me da igual. O sea, digamos que te desacopla de la obsesión por el dato. Y sobre todo, ya te digo, de repente tienes un contenido distribuido, macho, y yo eso lo echaba muchísimo de menos. Eso para automático, mí de hecho. Automático. Claro, la magia del podcasting para mí es el contenido distribuido. Hemos vuelto al puñetero feed, que fue lo que marcó la gente. Dice, ¿no? Sí, de los blogs. Entre el podcast y el audio. Pues el audio tú cogías, ponías un reproductor de MP3 y te lo cargaba. La fundamental del podcast y el invento fue el feed. El distribuirlo y tal. Yo creo que esa, macho, para mí es la magia ahora mismo. Y aparte de la cantidad de formatos nuevos que está saliendo, como el micropodcast, el vídeo, podcast, live podcasting, de directamente grabar el podcast. Un día lo grabaremos en público, para que se una la gente. De momento estamos haciendo ahí como estamos en modo prueba-error con Casual Friday, lo haremos tranquilamente. Bueno, Luis, no mucho más que, bueno, tenemos muchos más temas, pero al final nuestro tiempo y el tiempo de la audiencia pues es un poco finito. Así que vamos a empezar a ir cortando ya con esto. No sé si quieres dar algún titular de todo lo que hemos hablado. No. Yo creo que los titulares es que en cuanto a lo que se siente o se deja de sentir... Bueno, sí. En cuanto ¿Sí o no? Sí. No, en cuanto al emprendimiento es... Ya te digo, esto es un poco eso, salud mental, pero bueno, que es muy difícil de explicar determinadas sensaciones y si el compartirlas tanto tú como yo, pues a alguien le ayudan, tampoco querremos ser marroneros ni transmitir malas vibras, como dicen por ahí, pero mala vibra, ¿no? Pero bueno, que si le ayuda a alguien espero que sea en positivo. Y en cuanto a los datos, pues eso, que el dato ya no es lo que era. El dato ya no es lo que era. Y que el podcast para mí a nivel informacional, compartir experiencias y tal, es lo que mejor le ha pasado a Internet en los últimos 10 años. Pues mira, yo voy a ir del último al final. A nivel del tema de podcasting, el podcasting es una carrera de fondo. No te lo tomes como un proyecto cortoplacista porque te vas a dar un golpe de realidad. Y esto es muy orgánico y muy de ir creciendo y muy de ir descubriendo. Ya he visto la cantidad de podcasts nuevos que hay creados. De hecho, está empezando otra vez a tener cierta tendencia el true crime, ¿no? Los podcasts de delitos y los podcasts de crónica roja y que había en los periódicos antiguamente, ya en los 70, como el antiguo Caso. El Caso, ¿te acuerdas del Caso? Eso ya era un clásico. Y por un lado, por el tema de las Vanity Metrics, busca el dato del que te da de comer, es decir, y vete a por ello y a través de ahí intenta sonar los datos que alimentan ese dato que te importa. Si necesitas aumentar conversiones, vete a ver qué necesitas para aumentar la tasa de conversión, es decir, vete al quid, no te vayas voy a crear Instagram y voy a crear un montón de redes sociales para crear muchos seguidores y que me compren, no, vete del dato afuera. No te vayas de afuera adentro. Y por la parte del emprendimiento, yo solo puedo decir que, oye, la autoexigencia es importante, pero con salud mental y mirando, sobre todo, relativizando las cosas y poniéndote fechas que sean factibles, porque el motor peta, enseguida te vas a olvidar de las vacaciones que has utilizado, no te ha servido para nada y necesitas coger impulso porque la cuesta del final de año es larga y al 7%, como dicen los ciclistas. Y es un puerto de categoría 1. Así que ya espero que os haya gustado esta segunda edición de Casual Friday, porque ya vamos a seguir teniendo una edición mensual.
de esta categoría, de esta sección que hemos creado Luis y yo dentro del canal de si Dios quiere. e-commerce. Si Dios quiere. Si Dios quiere, si Dios quiere y el tiempo nos lo permite y la conversión nos ayuda. Así que ya sabéis que si os ha gustado, si os ha dado valor, si queréis compartirlo con alguien más, pues mucho mejor, porque esto llega a más gente. Y si queréis hacer un comentario o dar ideas para próximos episodios, nosotros encantados de recopilarlos. Así que muchísimas gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. A disfrutar de la vida y que tengas muy buen día. Adiós. Adiós.